micrófonos para ti. Que Dios te bendiga. Gracias. Feliz sábado, que Dios me los bendiga. Un saludo especial para todos. Que la paz de Cristo les acompañe en esta preciosa mañana, en este santo sábado. Vamos a continuar con nuestra serie, ¿verdad? El gran mapa de la redención, donde vamos a estar compartiendo un análisis de lo que sería el santuario, pero de una manera especial, un poco diferente a lo que normalmente hemos escuchado tradicionalmente. Y al mismo tiempo, nos hemos tomado el tiempo para aprovechar y tomar un versículo de la Biblia y aprender cómo explicarlo, cómo presentar el Evangelio, am, eh, dado la circunstancia que al principio de la primera parte habíamos leído una cita de la hermana White, donde ella dice que llegará un momento donde miles serán convertidos. Y en esa cita ella menciona que muchos escucharán el mensaje y entonces se convertirán. Y estábamos estudiando la gran posibilidad que hay de que ellos han escuchado el mensaje antes y lo único que le faltaba era simplemente ese toque especial del Espíritu de Dios para que fueran convertidos. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de aprendernos la Biblia, de aprendernos el Evangelio, para que cuando conozcamos a una persona, aunque sea en 5 minutos, podamos nosotros explicar el Evangelio de tapa a tapa y dejar y plantar una semilla para que el Espíritu pueda obrar. Así que ustedes espero que puedan ver la pantalla. Estamos en la parte número 4. Vamos a tener unas palabras de oración antes de empezar el estudio en esta mañana. Vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por el estudio de tu palabra. Y estamos pidiendo la unción de tu Santo Espíritu en esta mañana, que nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos para nosotros poder ser receptivos a tu mensaje y que podamos nosotros aprender más de ti. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok. Eh, ¿Qué es lo interesante, verdad? Déjenme acomodar un poquito aquí. ¿Qué es lo interesante del estudio? Eh, yo quiero entrarle en lo que sería el patrón profético en Apocalipsis para ir viendo entonces el santuario dentro del libro del Apocalipsis, lo que es la imagen de la bestia. Pero antes de estudiar lo que sería la imagen de la bestia, tenemos que estudiar lo que es la imagen de Dios, porque la imagen de la bestia es simplemente lo opuesto a reflejar la imagen de Dios. Entonces, por eso es que la introducción de lo que eventualmente sería ya el aspecto profético del santuario, vamos a estar estudiando los 10 mandamientos que sí están revelados en el santuario. Eh, Típicamente, tradicionalmente, solamente se habla de que los 10 mandamientos están en el lugar santísimo y ahí es donde únicamente se menciona. Pero recuerden, hermanos, que el santuario es un mapa y en cada aspecto del mapa están los símbolos, las señales que Dios va dejando a lo largo de nuestro camino, de nuestra experiencia cristiana, para nosotros poder adquirir la santidad. Y no, no podemos esperar a llegar al lugar santísimo para encontrarnos con la ley de Dios y entonces decir, ah, tengo que trabajar en esto. La ley de Dios está presente en cada aspecto y en cada paso de nuestras vidas como personas cristianas. Y un error que se comete mucho, mucho, mucho dentro del adventismo es que solamente dejamos ciertas cosas como verdad presente si es que se encuentran físicamente en el lugar santísimo. Y no debería ser así. Por ejemplo, Cristo es verdad presente. Y dentro del lugar santísimo está el maná que representa a Cristo, está la vara de Aarón que representa a Cristo, está la ley que representa a Cristo. Pero eso no quiere decir que Cristo no está presente en el lugar santo y en el atrio. Y eso es lo que queremos enfatizar, ¿verdad? En cada aspecto del santuario, en cada aspecto del gran mapa de la redención, podemos encontrar a Cristo, podemos encontrar al Padre, podemos ver ciertas cosas como a las cosas que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Ahora, el versículo, el texto bíblico de este estudio o el versículo principal, que es el que vamos a estar explicando hacia el final del estudio, es Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, ¿verdad? Y ahí vemos donde dice, voy a arreglar aquí mi pantalla, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y si ustedes notan esta parte al principio del versículo donde dice,
teme a Dios. Por cierto, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? No sé si No, pudieran. Yeser, disculpa, estamos viendo, creo que es tu WhatsApp. Ay, disculpa, sabía yo que cuando lo moví. Ok, y ahora sí. No, seguimos viendo el WhatsApp. Ahora sí, Excelente. listo. Eh, ok, so ahí podemos ver nosotros que en Eclesiastés, donde dice teme a Dios, se está haciendo una conexión a lo que sería el mensaje del primer ángel. ¿Ok? El mensaje del primer ángel. ¿Qué es lo que dice el mensaje del primer ángel? Dice teme a Dios, ¿verdad? Temer a Dios y darle gloria. Entonces, ahí es donde nosotros estamos viendo la gran importancia de lo que sería el entender este tema con respecto a la ley, ¿verdad? En Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios siempre ha buscado habitar junto con su pueblo, siempre ha buscado habitar, en este caso, como lo dice Cristo en Juan 14, si guardáis mis mandamientos, el Padre y yo, ¿verdad? Vendremos y haremos morada en vosotros. O sea, no es solamente estar con nosotros en el área física, no, sino que Dios quiere morar dentro del corazón humano, Dios quiere morar dentro de la mente humana. Y por eso, ¿verdad? El mensaje del primer ángel establece el temor a Jehová. Y esto es lo que nosotros vemos que es el discurso, el fin de todo discurso oído tiene que ser, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos y el santuario, el camino de Dios al corazón humano. En Salmo 77, como hemos leído, dice, tu camino, Dios, está en el santuario. Dios nos dejó a la humanidad, perdón, Dios no dejó a la humanidad sin dirección. Nos dio un modelo celestial, un camino visible hacia la redención y la restauración del carácter, el santuario. Y en el centro de este camino santo se encuentran los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Los 10 mandamientos y el santuario tienen algo especial, es el camino de Dios al corazón humano. Queremos saber cómo es que Dios tiene, por sí decir, un camino trazado hacia nuestros corazones. Está en su ley y está en su santuario, como lo dice Salmo 77. Eh, Vemos nosotros la primera parte, que es el atrio, ¿verdad? Ahí en el atrio vemos nosotros la justificación. La justificación tiene que ver con obediencia por fe. Y la base se encuentra en los mandamientos 1 al 4, donde nosotros vemos la relación con Dios. La relación con Dios es la primera parte del proceso de la santificación, que se llama justificación, y es la obediencia por fe por la relación que se tiene con Dios. Por ejemplo, vamos a analizar los mandamientos 1 y 2. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, 3 al 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto tiene que ver con el temor a Jehová. Es como un esposo que solamente tiene una sola esposa, tiene solamente una sola mujer. Pues nosotros, si somos un pueblo escogido, somos un pueblo especial y entramos ahora en pacto con Dios, nosotros tenemos que, o sea, tenemos que asegurarnos de no tener ningún otro Dios ajeno, ¿ok? Delante de mí. No hacernos imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Y el versículo continúa diciendo de lo que está abajo en la tierra. Cristo, ¿ok? Cristo es el único sacrificio que puede limpiar al pecador. Esto está en el altar de sacrificio. Si nosotros empezamos a reemplazar lo que pudiera haber sido entregado como sacrificio en la cruz y no simplemente que es el Hijo de Dios, estamos nosotros levantando dioses ajenos delante de Dios. No estamos respetando su decisión de entregar a su Hijo, no estamos respetando su decisión de entregar el único que era igual a Él, no estamos nosotros respetando la decisión del Padre, que en este caso sería escoger a Cristo como nuestro mediador, nuestro intercesor, y en este caso que es nuestro sacrificio, ¿verdad? Él es el único, Cristo es el único. En la cruz toda adoración falsa es desechada. No puede haber no puede haber un Dios ajeno, una idea ajena, no puede haber un altar ajeno, porque si esto sucede, entonces prácticamente estamos invalidando la cruz de Cristo. Por eso es que hoy en día muchos cristianos que no son de la verdad presente, o sea, que no conocen la verdad presente, se quedan estancados en su vida de qué?
de la justificación, de lo que sería la obediencia. ¿Por qué? Porque como están trayendo un Cristo que no es a la cruz, como están trayendo una idea que no es a la cruz, como están trayendo una adoración que no es con la base de tenerle temor a Jehová, de respetar lo que Dios ha escogido, vemos que no avanza. ¿Y saben qué? Esto también se aplica para muchos que conocen la verdad del Padre y el Hijo, que se van de largo con ciertos temas que no están escritos, que no están explicados, que no están, por sí decir, se pudiera decir que no han sido entregados por Dios, sino que es una interpretación privada, no se dan cuenta, y tú los notas que tienen un carácter que simplemente es un carácter trastornado, es un carácter agresivo. Y esto lo hemos venido explicando en los últimos dos estudios, la importancia que hay en nosotros cambiar nuestros caracteres, en nosotros convertirnos en vasos de honra, ¿verdad? Vemos nosotros, Primera de Pedro 3:18, se nos dice a nosotros, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso es que Dios y el Cordero es y son los únicos dignos de adoración. Vamos a avanzar ahora al lavacro de bronce. Vemos aquí los mandamientos 3 y 4. El versículo 7 y 8, ¿verdad? Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y es interesante que Cristo en el Nuevo Testamento dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces, el tercer mandamiento nos está llamando a ser limpios, así como el lavacro representa el bautismo, nos limpia de pecado, pero también el tercer mandamiento es un tipo de limpieza, pero no es una limpieza externa, ¿verdad? Es una limpieza interna. El bautismo no representa una limpieza externa, representa una limpieza interna. Y vemos nosotros también el sábado, el cuarto mandamiento, que también es un mandamiento que nos ayuda a nosotros a la santificación, nos ayuda a nosotros a la limpieza interna. Al nosotros dedicar un día a la semana y este día ser el día que Dios escogió, el séptimo día de la semana, que es el sábado, el Shabbat, nosotros estamos tomando de una semana un día para estar en comunión con Cristo. No sé si han escuchado el dicho común, dime con quién tú andas y te diré quién tú eres. La Biblia nos dice a nosotros que las malas amistades corrompen los buenos hábitos. Hermanos, si nosotros pasamos tiempo con Cristo, en este caso, deberíamos pasar tiempo con Cristo todos los días. Pero si tú tienes un encuentro personal con Cristo una vez a la semana, como ha estado haciendo en este caso muchos adventistas el séptimo día, eventualmente, si verdaderamente tú estás en comunión con Cristo, eventualmente Cristo va a influenciar tu corazón, Cristo va a influenciar tu mente y van a haber cambios. Si ustedes conocen un cristiano, digamos, 5 años y sigue siendo la misma persona que fue hace 5 años, no hay un encuentro personal con Cristo. Si ustedes conocen un cristiano 15, 10, 20, 30 años y sigue siendo la misma persona, no hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay comunión con Cristo. Si nosotros estamos teniendo comunión con Cristo, estamos nosotros, en cierta manera, pasando por esa etapa del lavacro, donde ahí se limpiaban las manos los sacerdotes, ¿verdad? Y esa, vamos a decir, en nuestras vidas, cuando somos bautizados, quedamos limpios las impurezas pecaminosas, así como todos los días nosotros nos vamos y nos bañamos para limpiar nuestra piel, ¿verdad? Y quedar limpio de toda impureza externamente. Tenemos que hacerlo semanalmente para una limpieza espiritual. El lavacro simboliza la purificación y reverencia por el nombre sagrado de Dios, representa el nuevo nacimiento, limpieza del alma para entrar en el reposo de Dios. Dice Ezequiel 36, versículos 25 al 27, y entonces os rociaré con agua limpia y seréis limpiados. Y más adelante dice, os daré corazón nuevo. Y más adelante dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Por ahí donde empieza el temor a Jehová. Empieza a través de la obediencia, la verdadera justificación, no la justificación moderna que presentan muchas iglesias. Marcos 16:16, el que hubiere creído y fuere bautizado, será salvo. Este bautismo es el bautismo que nosotros tenemos que recibir, que es el bautismo hacia Cristo o en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ser sumergidos en Cristo, ser crucificados con Cristo en la cruz, hablando espiritualmente, ¿verdad? Donde nosotros dejamos el yo en la cruz y entonces somos una nueva criatura a través del agua y del Espíritu. Vamos a pasar ahora al lugar santo. Vemos aquí la santificación. Ya cuando tú empiezas el proceso de ser justificado, recibes la justicia imputada, empiezas ahora a andar en lo que serían los pasos de obediencia por fe.
ahora vas a caer en lo que son la obediencia por comunión. Y esto, ojo, con lo que estamos viendo, porque los primeros 4 mandamientos nos ponen a nosotros en comunión con Dios. Los otros 6 mandamientos nos ponen a nosotros en comunión con el prójimo. La base de esta primera etapa están en los mandamientos 5 al 8. Vemos la relación con el prójimo. Y vamos a empezar con la mesa de los panes de la propiciación. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Nosotros vemos que en Mateo 4 el pan simboliza la palabra de Dios, simboliza el verbo, a Cristo mismo. Y vemos nosotros que honrar a los padres es reconocer la autoridad legítima, comenzando por el Padre Celestial. Podemos practicar nuestra obediencia con nuestros padres, quise poner terrenales, no celestiales. Entonces, si nosotros tenemos padres terrenales que tienen temor de Jehová, nosotros podemos practicar nuestra obediencia a la autoridad desde chiquitos con nuestros padres terrenales, que somos los que podemos ver físicamente. Ya para cuando estamos empezando a llegar a un nivel de adulto, donde nosotros estamos en este caso creciendo, madurando espiritualmente, aunque no podemos ver a nuestro Padre Celestial, estamos ya, por así decir, con una ventaja de poder nosotros obedecer a nuestro Padre Celestial por la obediencia que hemos dado a nuestros padres terrenales, ¿verdad? Por eso es que en Efesios 6:1 se nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si nosotros aprendemos a obedecer a nuestros padres terrenales, estamos disciplinando nuestro carácter para obedecer a nuestros padres celestiales. Pero si tú tuviste padres que no tuvieron temor de Jehová, el honrar a tu padre y a tu madre no quiere decir hacer todo lo que ellos digan aunque vayas en contra del Señor. Honrar a tu padre y a tu madre quiere decir respetarlos, quiere decir que tú vas a vivir de cierta manera donde sea digno, ¿verdad? Seas digno de poder tener ese título de hijo. Hay hoy en día personas que tratan a sus padres de cierta manera que ni siquiera un forastero, un extranjero los trataría de la manera en que yo he visto personas tratar a sus padres. No importa en la forma en que tú entiendas la vida, toda persona tiene que ser respetada por ser humano. Ahora, hay padres que han tratado a sus hijos de tal manera que verdaderamente no merecen el título de padre. Y el título de padre muchas veces es como el título de familia, que se lo aplicamos literalmente a la relación de sangre, ¿verdad? No, él fue mi padre, o ella fue mi madre, o esta es mi familia porque tienen mi sangre. Hermanos, si tenemos esta mentalidad, nunca vamos a entender lo que Cristo vino a rescatar en esta tierra. Él nos adoptó a una nueva familia. Y desde chiquito siempre he dicho algo y ha causado mucho, vamos a decirle, ha causado shock. Para mí, el hecho que alguien tenga mi sangre no lo hace completamente mi familia. Es un familiar, está relacionado a mí por sangre, pero o sea, no quiere decir que sea familia, ni que merece ahora un trato más especial solamente porque tiene mi sangre. Para mí, aquellos que están conmigo, aquellos que se preocupan por mí, aquellos que me aman, aquellos que me respetan, aquellos que me animan, aquellos son mi familia. Y esto es muy interesante porque Cristo en la cruz habló hacia Juan y hacia su madre. Y le dijo: madre, he aquí a tu hijo. Y le dijo: hijo, he aquí a tu madre. Y aunque estos dos personas no estaban relacionados por sangre, vemos nosotros de que fueron presentados como familia el uno al otro. Y esto es lo que tenemos que nosotros entender. Y es que hay veces que nosotros maltratamos a nuestros hijos como padres, maltratamos a nuestros hijos, perdemos el derecho a ser llamados padres. Hay otras veces que hay niños que no crecen con su papá biológico, crecen con lo que sería un padrastro. Pero hermanos, ese padrastro es padre y ha sido padre para ese niño. Y fue quien lo crió, fue quien lo cuidó, fue quien lo alimentó, fue quien le enseñó. Y ese niño no reconoce a su padre biológico como un padre, reconoce al padrastro como su padre. O en este caso también pasa con las madres o las madrastas, ¿verdad? O sea, el punto es, hay un nivel de obediencia que es por así decir, general, sin importar lo que haya pasado, ¿verdad? Amar a vuestros enemigos, orar por nuestros enemigos. Si alguien tiene hambre, tú los alimentas. Si alguien tiene necesidad, tú los ayudas. Pero entonces después hay otro nivel un poco más íntimo que tiene que ver ya a nivel de relación, comunión familiar. Y muchas veces, porque las personas tienen nuestra sangre, les permitimos cosas a ellos que no les permitimos a los de afuera. Y eso no está bien, hermanos. Eso nos convierte en hipócritas. Tenemos que tener los mismos estándares dentro de la casa como fuera de la casa. Y muchas veces los estándares dentro de la casa deben de ser más altos que fuera de la casa porque
verdaderamente cómo vamos a esperar que el de afuera actúe de la misma manera que el de adentro si el de afuera no tiene toda la información o no tiene toda la luz que tenemos nosotros? Y ¿saben qué? Esto es lo mismo que hacemos espiritualmente con nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones. Los ponemos a ellos en un pedestal y tenemos ciertas expectativas de que no, deberían de aceptar esto o deberían de entender esto. Y entonces cuando vemos que la persona al principio no lo acepta, los maltratamos porque no están de acuerdo a nuestros estándares. No, no, tenemos que ser realistas, ¿ok? El de afuera no ha venido creciendo en la experiencia que tú y yo hemos estado creciendo. Miren ustedes. ¿Cuántas veces hemos escuchado los 10 mandamientos y cuántas nuevas maneras encontramos que los 10 mandamientos son vigentes en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, la obediencia es clave. Ahora, vamos, vamos a introducir algo aquí también, ¿verdad? Noten que vamos a introducir la verdad de la reforma pro salud. El pan como símbolo de sustento limpio y santo, promoviendo la obediencia física y espiritual. Hablemos de esto un poco más. El lugar santo y la reforma pro salud. El pan de la propiciación representa alimento limpio, santo y diario, o semanal en el caso del santuario, que se cambiaba, creo que era de sábado en sábado, lo cual refleja el principio de la reforma en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, am, vemos nosotros que el alimentarnos como Dios manda para mantener cuerpo, mente y espíritu bajo su dominio y sometiendo el yo a la muerte. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya había entregado instrucciones con respecto a la alimentación y muchas veces esto va cambiando, ha ido cambiando por necesidad. Por ejemplo, la dieta original del Edén eran nueces y eran frutas. Después, cuando el hombre peca, Dios entrega ahora lo que son las legumbres, que es por decirlo, los frijoles, las lentejas, ¿verdad? Y entrega los vegetales como medicina. Y esto es interesante, hermano, los vegetales no son una dieta, son medicina. Y es medicina preventiva, aunque Dios puede hacer milagros para curar ciertas enfermedades cuando estamos nosotros consumiendo la medicina natural, los vegetales. Después de Noé, Dios permite las carnes, pero no cualquier carne. Él da una instrucción aún más específica, no es tan abierta, porque Él dijo, os entregaré, en este caso, los vegetales para que sean medicina. Pero ahora Él dice, pueden comer carne, pero mira, estas son las carnes que puedes comer y así es como las puedes comer. No es que ahora, era corderito, o era una gallinita, o era una vaquita y son carne sana, uno puede comerla como uno quiera. No, hay cómo presentarse, ¿ok? Cómo presentar estos alimentos al cuerpo humano. No era de cualquier manera. Siempre Dios ha dado instrucción. Para el tiempo del fin, dado a las circunstancias en las cuales nosotros vivimos, ahora Dios nos va a estar regresando en camino hacia la dieta original del Edén, porque esa es la que vamos a estar practicando en el cielo. No van a haber vegetales en el cielo, pero vamos a tener fruta, vamos a tener semillas. ¿Y cómo es que Él hace las cosas? Él nos dice, bueno, lo primero que tenemos que nosotros vencer, ¿verdad? En este caso, es el practicar una salud más sana. Y desgraciadamente, por el pecado, vemos nosotros que no solamente las carnes se están contaminando, también los vegetales. Y parte del mensaje de la reforma es estar fuera de las ciudades para tú poder sembrar tus propios alimentos, poder buscar la mejor manera de alimentar tu cuerpo, ¿verdad? Porque hoy en día ya ni se le puede hacer caso a los títulos o las marcas que ponen que dicen que si esto es orgánico, que si esto es mentira. Todo eso es con químico y petroquímico por todas partes. Y hay que tomar nuestros alimentos y lavarlos. Y nosotros entonces poder prepararlos o cocinarlos para que caigan bien en el estómago. Si no, te enfermas, ¿verdad? Entonces, Dios siempre ha entregado instrucción, ¿verdad? A él ha entregado instrucción. Por eso es que el Levítico 17 dice, y les mandó Dios el pueblo diciendo, no comeráis cosa alguna con sangre, porque la vida de la carne en la sangre está, etcétera, etcétera. Vemos instrucciones de cómo comer, de cómo no comer, etcétera, etcétera. Esto no era ceremonial. Algunas personas toman lo que fue entregado por Moisés y dicen, oh, eso es ceremonial. No, no es ceremonial, hermanos. Y no puedes tomar una parte ceremonial y la otra entonces decir que no es ceremonial. O sea, no funciona. Las ceremonias eran los ritos de sacrificio que se hacían. Eso fue quitado en la cruz. Pero cuando se va a comer, las instrucciones siguen siendo las mismas. Muchas de las leyes que Dios entregó al pueblo de Israel tenían que ver con el cuidado
de la salud, ¿verdad? Cómo salir del campamento para hacer las necesidades humanas, cómo enterrar eso. O sea, todas esas leyes eran parte de las instrucciones que Dios había entregado y tenían que ver con la salud humana. Siempre Dios ha entregado estas cosas. Era parte de la ley moral aplicada a la salud. ¿Por qué está en el lugar santo? Bueno, el lugar santo representa la vida diaria de comunión y obediencia práctica. Allí está la mesa del pan, el alimento, el candelabro, discernimiento espiritual y el altar de incienso, que es la oración. La Reforma Pro Salud forma parte de ese estilo de vida de santidad cotidiana. En Romanos 12:1 nos dice la palabra: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando nosotros estamos guardando los estatutos, las leyes o, en este caso, las instrucciones y las recomendaciones y los consejos que Dios nos da, nosotros estamos ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, y es parte de nuestro culto racional. El cuerpo debe estar consagrado antes de entrar al lugar santísimo en juicio. El pan de propicio representa el alimento físico, el candelabro, el alimento espiritual, y el altar de incienso, la confianza y la fe en Dios. La reforma son 8 puntos y uno de estos puntos es esto en esencia. La reforma no es el sello, y eso es algo que debemos de enfatizar. No es el sello, pero prepara para el sello, ¿ok? La Reforma Pro Salud no es el mensaje del tercer ángel. No, no reemplaza, ni es, ni será, pero prepara el camino para el mensaje del tercer ángel. La Reforma Pro Salud no salva ni tampoco nos santifica, pero sí nos prepara para la santificación y la salvación. O sea, es algo que va de mano. No reemplaza, pero va de la mano. La reforma es una herramienta que Dios nos entrega para tener experiencia en la batalla de la vida espiritual. Es como el entrenamiento del soldado, que el entrenamiento del soldado tiene que hacer ejercicio, tiene que pasar por debajo de vallas y están tirando tiros, tiene que aprender a disciplinar su cabeza, a estar abajo buscando para cubrirse de las balas y las explosiones. Pues así mismo la reforma es un entrenamiento que Dios nos entrega, es una herramienta que Dios nos entrega para ayudarnos a nosotros a aprender a disciplinarnos, a disciplinar no solamente el apetito físico de la boca, sino también el de la moda y el de otros aspectos de la vida que son súper dañinos para nuestra vida espiritual. ¿Qué dice Isaías 58, versículos 6 y 7? Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Hubo un tiempo en Israel donde Dios verdaderamente se estaba cansando de sus tradiciones y de las cosas porque se estaban volviendo, vamos a decirle esto de esta manera, tan tradicionales con lo que creían y la ley de Dios, que se olvidaron del verdadero espíritu de la ley, que era transformar nuestras vidas, ¿ves? Por eso les estaba diciendo hace un tiempo que si tú conoces un cristiano 5, 10, 15, 20, 30 años y no ha cambiado para nada, no ha crecido, no hay comunión con Cristo. Y eso fue lo que estaba pasando con Israel. Versículo 8: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. La palabra justicia es cumplimiento con leyes divinas. No que estamos siguiendo consejos de reforma pro salud o que estamos siguiendo las leyes que los hombres imponen o la modestia. No estamos hablando del cumplimiento de los 10 mandamientos. Estamos hablando de la santificación en la palabra de Dios. Dice que esto iría delante de nosotros y la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. Ahí es donde tú ves que cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, el cumplimiento de leyes divinas, comunión con Dios, el cumplimiento de las leyes divinas, en este caso en la comunión con nuestros hermanos, y ahora estamos nosotros siguiendo las instrucciones de Dios, cuidando nuestros cuerpos, cuidando nuestras vidas, cuidando nuestras familias, cuidando nuestras casas, porque por ejemplo, algo que es parte también del mensaje es el ser recogido, el ser organizado, porque el cielo es un lugar de orden. La hermana White, la sierva del Señor, presenta que en las casas regadas no puede estar la presencia de Dios, no están los ángeles. Entonces, todas estas cosas ahora tú las empiezas a practicar. Entonces, la justicia va delante de ti.
Los 10 mandamientos, la ley de Dios, la palabra de Dios, las sagradas escrituras van delante de ti. Y la gloria de Jehová, que es la santificación de tu vida, es tu retaguardia. O sea, no hay nadie quien pueda tocarte, que pueda meterse contigo. Isaías 58 es un mensaje para el tiempo del fin y está directamente conectado al mensaje del sábado. Por eso la hermana Juan escribió que la Reforma Pro Salud es la mano derecha en mensaje del tercer ángel en lo que hoy tenemos como el libro de consejos sobre el régimen alimenticio. La preparación para el juicio antes de entrar al lugar santísimo. ¿Dónde es que está el juicio? El alma debe ser limpiada. Y los que tienen esta esperanza en él se purificarán a sí mismos, así como él es puro. Primera de Juan 3:3. Y eso incluye cuerpo, mente y corazón. La reforma pro salud ayuda a vencer los apetitos que debilitan la voluntad. Ahora, muchas personas, vamos a regresar a este punto, muchas personas cuando ven la palabra apetito piensan solo en comida, ¿ok? Pero la palabra apetito es todo aquello que la mente pide. El apetito, por definición, es impulso instintivo que lleva a satisfacer deseos o necesidades. Incluso la sierva de Dios usa la palabra apetito como sinónimo de malos hábitos. Y en 1 Corintios 9:25 dice Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros a una incorruptible. Vemos nosotros que es el principio que aquellos que se abstienen de las cosas buenas se están absteniendo y están luchando para no, en este caso, para recibir algo que es corruptible, que se pierde. Pero nosotros estaremos absteniéndonos y estaremos luchando para obtener una incorruptible. Y esto tiene que ver con vencer los apetitos, tiene que ver con vencer los malos hábitos, ¿verdad? Y dijo Jehová a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo. Éxodo 16:4. Dios le quiso entregar lo necesario al pueblo de Israel y le quiso entregar algo bueno, pan del cielo. Pero el apetito humano siempre era tener, en este caso, en el caso de Israel, eran las variedades de lo que ellos tenían, las cazuelas de Egipto, ¿verdad? No es solamente el hecho que era carne, también los sazones, también eran los vinos, también era la comodidad de tener unas mesas y poder sentarse, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas eran esclavos y lo que estaban queriendo era regresar a la esclavitud porque ellos no tenían acceso, en este caso, a las cosas lujosas que tenía en este caso el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, perdón. El apetito es algo que el hombre debe controlar por el daño que causa en nuestras vidas. Apetito, y disculpen si hay niños, pero ustedes lo pueden leer en pantalla, ¿verdad? Que eso es un problema hoy en día muy grande en la juventud y en los adultos, la lujuria, dinero, trabajo, cosas materiales, comida, electrónicos, ídolos, relaciones y familiares. Todo esto se convierte en un apetito y siempre, y es lo que la mente quiere y la persona se entrega a estas cosas que lo que hacen es dañar la mente, dañar la vida espiritual. Vamos entonces a regresar al estudio del santuario y los 10 mandamientos. El candelabro de oro, mandamiento 6 y número 7, nos dice, no matarás, no cometerás adulterio. En el candelabro de oro, vemos nosotros que representa la luz, ¿verdad? La experiencia, el espíritu que está en las iglesias, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, en otras palabras. Hermanos, Cristo habló de dos mandamientos y les dio aplicaciones, o en este caso los profundizó más que otros. En el caso del adulterio, él dijo, no solamente tienes que acostarte físicamente con una mujer, pero si tú miras a una mujer y la codicias, ¿verdad? Haciendo referencia al mandamiento, creo que es el 10 si no me equivoco, de no codiciar, dice que estás cometiendo adulterio. Y también lo mismo con matarás. Él dijo que puede ser que no estés matando a una persona físicamente, pero con las palabras tú puedes matar a tu hermano, ¿verdad? Aquel que le dice fatu a su hermano ya está pecando, está matando. Entonces, el candelabro representa la luz del Espíritu Santo. Y esto es súper importante porque la luz del Espíritu es la experiencia de los frutos del Espíritu. Amor, paciencia, mansedumbre, etcétera, etcétera. Matar y adulterar son obras de tinieblas. Y no es solamente una obra física, sino espiritual desde la mente. El Espíritu produce luz, vida y pureza. Matar no es solamente quitar una vida literalmente con nuestras propias, literalmente con nuestras propias palabras podemos matar. Y es aquí donde viene otro apetito del hombre destructivo, el chisme, el querer saber y hablar sobre los demás, ¿verdad? Que hay bastante de esos allá afuera que se dedican a chismear o a hablar mal de los demás o de sus propios hermanos.
Dice en Mateo 5, 14 y 16, vosotros sois la luz del mundo. Más adelante dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras que nosotros tenemos? Los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Tú quieres saber si hay alguien que está cumpliendo con el sexto y séptimo mandamiento, porque obviamente van a haber muchos adventistas que no los rompen físicamente, aunque el número 7 es con uno que se tiene problemas, pero bueno, no he escuchado de muchos adventistas que se la pasan matando a personas físicamente, aunque el adulterio es un problema, pero o sea, ¿quieres tú saber si alguien está guardando el sexto y séptimo mandamiento? Miren la forma en que trata a sus hermanos. Miren la forma en que respeta la esposa ajena, en cómo él se dirige a la esposa de su hermano, en cómo él se dirige al matrimonio de otras personas. Ahí es donde tú vas a notar si la persona está viviendo de acuerdo a la luz del Espíritu. El altar del incienso, mandamiento número 8, dice no hurtarás. Y esto es un poco interesante. El incienso sube como oración y entrega, que es opuesto a robar, ¿verdad? Tú estás robando, tú estás tomando cosas que no son tuyas, el incienso se está ofreciendo, se está entregando algo. El adorador verdadero no arrebata, sino que ofrece. Y eso lo vemos mucho dentro de la iglesia. Vemos nosotros aquellos que les gusta hacer cosas y entonces se aseguran de que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha y que la derecha sepa lo que hace la izquierda. Eso es robar. Nosotros no somos los que podemos producir cosas buenas. Quien produce cosas buenas es Cristo. Si tu mano derecha hizo algo bueno, tu mano izquierda no se tiene por qué enterar. Y si se va a enterar de algo, que se entere de la obra que ha hecho Cristo, que se entere de lo que Cristo ha hecho en tu alma, en tu vida, en tu camino, ¿verdad? La transformación. Muchas veces estamos dispuestos a que nuestra oración sea elevada al cielo y no nos damos cuenta que le estamos robando la obra de transformación que ha hecho Cristo. ¿Y cómo nosotros lo podemos hacer? O sea, ejemplo, miren, tenemos personas que, hablando del tema de la reforma pro salud, porque guardan la reforma pro salud, ya se creen mejor que los demás, ¿verdad? Actúan como el fariseo con el publicano. Oh, gracias a Dios yo no soy como este, ¿verdad? Que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, que come esto, que come lo otro, que toma esto, que toma lo otro. O sea, de esa manera nosotros entonces ahora le estamos robando la santificación a Cristo. Porque ya no es Cristo quien está orando en el corazón, ahora es la mente humana. ¿Y saben qué? Se puede convertir en apetito lo que sería la satisfacción o sentir satisfacción en lo que sería la justicia humana, lo que tú puedes hacer, ¿verdad? O porque yo puedo, o porque yo hice esto, no, porque yo vencí esto, porque yo vencí lo otro. Eso puede ser un apetito. Y ese es más destructivo que aquel como el publicano, que puede ser que se haya salido del camino y esté practicando cosas que no debe, pero siente dolor por el pecado que ha cometido y siente arrepentimiento. Entonces nosotros vemos que el Salmo 141 nos dice, sube mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces se ofrece, todo lo que nosotros somos, se ofrece a Dios y se reconoce que si no fuera por Dios, no hay en nosotros, porque Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, no es obra mía la santificación, es obra de Cristo. Pero cuando yo se la robo a Cristo, ¿verdad? Estamos nosotros rompiendo el octavo mandamiento, estamos robando. Cada uno de cómo se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. En 2 Corintios 9:7 habla de el sistema de benevolencia, las ofrendas. Dios nos bendice a nosotros y muchas veces nosotros le robamos. Y dice la Biblia en el libro de Malaquías que Dios declara que el pueblo le ha estado robando. Y la pregunta es, ¿en qué ha estado robando al pueblo? Y Dios declara en los diezmos y las ofrendas. Muchas veces Dios verdaderamente nos bendice y nosotros, tú sabes, somos como decimos en Cuba, de codo duro. No queremos soltar, ¿verdad? Hermanos, si con gracia recibiste, debemos de nosotros dar con gracia igualmente. Ok. Vamos a pasar al lugar santísimo, que ya estamos un poquito atrasados. Vemos nosotros la glorificación y la obediencia perfecta, ¿verdad? La base son los mandamientos 9 y los mandamientos 10, relación con el carácter interno. El arca del pacto, vemos nosotros no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Uy, este verdaderamente es uno que, hmm, eh, eh,
cae como martillo en muchas cabezas dentro del adventismo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo, ni su esposa, ni nada, ¿verdad? Es la codicia. Aquí se encuentra la ley escrita por el dedo de Dios, Éxodo 31:18. El carácter sellado refleja la verdad en lo más profundo del corazón. En Hebreos 10:16 nos dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Estamos viviendo hoy dentro del tiempo del día del juicio, y verdad, ha sido abierto el templo, podemos ver hacia adentro del templo y estamos viendo nosotros que hoy dentro del lugar santísimo, esta parte aquí, hermano, un problema muy grande, un problema muy grande. La codicia, uy, otro problema muy grande. Tenemos que hacer reformas instantáneas, ¿ok? Esto, esto seguramente es la parte más peligrosa que estamos pisando actualmente dentro del adventismo. Mucho cuidado con el falso testimonio que se levanta contra los hermanos. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con la codicia, de estar codiciando lo que tienen los demás. Dice Zacarías 8:16 al 17, estamos parafraseando, y ninguno diga mentira ni hable nadie con engaño, porque ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios con verdad y justicia. Si Dios es un Dios de verdad y justicia, su pueblo tiene que ser un pueblo de verdad y justicia. Por eso es que se nos dice de no mentir. En las bienaventuranzas se nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No se va a poder ver al Dios de verdad y justicia si estamos obrando injusticia a través de la codicia y estamos obrando mentira. El camino del pacto, hermanos, del atrio al lugar santísimo. El evangelio está codificado en el santuario. Cada paso revela cómo Dios graba su ley en nosotros. El atrio vemos el comienzo. El alma que pecare, ese morirá. Ezequiel 18:20. Cristo paga la pena por nosotros y nosotros somos limpiados. Vemos nosotros ahora como nos dice, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado. Salmo 51:2. Esta es la obra que hace Cristo. En el lugar santo vemos la transformación diaria, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En Romanos 12:2 vemos que Salmo 119, versículo 105 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El que permanecer en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En 15:5. En el lugar santísimo vemos la perfección final. Dice Cristo, la palabra declara, y me harán un santuario, yo habitaré en medio de ellos. Cuando Cristo habita en su pueblo, este es, por así decir, el paso más grande y más profundo que un ser humano puede experimentar en la vida cristiana. Aquí es donde viene ahora el ser completo, ¿verdad? Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, como Cristo en el Padre. Y entonces seremos irreprensibles en el día de Cristo, no como algunos que viviendo en pecado o teniendo pecados ocultos, con cosas ajenas y cosas malas y sucias, se hacen maestros y critican a sus hermanos y les dicen, pues yo vengo tú sabes, a regañarte o a corregirte o qué sé yo. Y se siente con una autoridad como si fueran un profeta en nuestros días. Hermanos, el ser irreprensible es que cuando alguien venga a ti a acusarte de algo que tú no has hecho o que tú has estado viviendo en santidad por medio de Cristo, Cristo en ti, nadie va a poder decirte nada, pero no dice hoy, dice en el día de Cristo, o sea, en el día de juicio. Olvídate de lo que la gente te acusan y te dicen, si no es cierto y no es verdad. Recuerda, lo importante es en el juicio, en el día que se cierra la gracia, cómo va a estar tu caso, sellado o desechado. Esa es la parte que importa. Ok, conclusión del tema. Es una conclusión bastante larguita. El Evangelio en los 10 mandamientos. El santuario no es solo un símbolo antiguo, es el mapa del cielo al corazón, es el mapa hacia el cielo entregado al hombre, es el mapa de la obra que Cristo empezó, que él prometió terminar. Los 10 mandamientos no son la letra muerta, sino la descripción del carácter de Cristo que debe ser formado en nosotros. Por eso nos dice en primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Cuando la gente te diga, no, que nosotros no podemos ser perfectos, que no podemos parar de pecar, que no podemos guardar los 10 mandamientos, permiso. La voluntad de nuestro Dios, la voluntad del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Daniel, de los 3 jóvenes hebreos, incluso el Dios de su Hijo Cristo Jesús, o sea, el Dios de Cristo, ¿verdad? El Dios del Hijo de Dios, que es el Padre. ¿Cuál es su voluntad? Nuestra santificación, ¿ok?
Por eso es que en el mensaje Apocalipsis 3, en el mensaje profético, vemos que Cristo dice que aquel que venciere, estamos hablando que aquel que está caminando en santificación, aquel va a recibir en la frente, ¿verdad? El nombre de su Dios, el nombre de la ciudad de su Dios, etcétera, etcétera. Esto todo es producto de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Y el espíritu y la esposa en Apocalipsis dicen, ven, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vemos 3 puntos, ¿ok? Vemos 3 puntos esenciales que vamos nosotros ahora a analizar con respecto al pedido del espíritu de la esposa. La esposa es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El espíritu es el Señor. Los dos están diciendo, ven, ¿verdad? Y nos están diciendo que tomemos del agua de la vida gratuitamente. Nadie debe de estar cobrando por esa agua. Esa agua es entregada por Cristo y Cristo es esa agua. Estos 3 puntos que quiero analizar con ustedes antes de empezar la próxima parte 5, que tiene que ver con la marca de la bestia, etcétera, etcétera, son estos. El sábado debe ser reposado en Cristo, ¿ok? Cristo es el Señor del sábado y sin Él no podemos guardar verdaderamente lo que sería el sábado. Si entendemos estos 3 puntos, vamos a entender lo que está haciendo la marca de la bestia en Apocalipsis 3. Y por cierto, no sé por qué, pero me ha venido a la mente ya varias veces y lo voy a compartir. Puede ser que el Señor quiera que comparta esto. No sé si han escuchado de muchas personas que creen en la Trinidad que usan Apocalipsis 13 para probar la Trinidad, supuestamente la del cielo, ¿verdad? Y ellos dicen, mira, ahí está la Trinidad satánica y Satanás lo que hace es todo lo opuesto a Dios, por lo tanto, si hay una Trinidad satánica, tiene que haber una Trinidad en el cielo. Hermanos, esto es un pensamiento errado. Analicen, en Apocalipsis 13 no hay Trinidad satánica. Y yo sé que muchos de nosotros lo hemos repetido. No es mi intención pisotear los pies de nadie, solamente quiero que analicen el pensamiento. La Trinidad es una unidad de 3 cosas coiguales, coexistentes, omnipresentes, copoderosas, todo. Son todo, coesenciales, todo. En Apocalipsis 13 no hay una Trinidad satánica. ¿Por qué? Porque los 3 no son coiguales, coexistentes, todo. No, no existe nada en Apocalipsis 13. Está el dragón que le da la autoridad a la bestia que surge del agua y la bestia que surge de la tierra hace la imagen de la bestia que surgió del agua. Y entonces se le da poder y se le sopló vida, poder y autoridad, etcétera, etcétera. En realidad, ahí estamos viendo que Satanás verdaderamente ha copiado todo lo que está en el cielo. Dios es la mente suprema, o sea, perdón, el ser supremo. Él le dio autoridad a Cristo, Mateo 28, 18, le dio la autoridad a Cristo. Cristo nos las da a nosotros, forma una imagen en el hombre, sopla su espíritu, da vida. Y entonces nosotros nos encargamos de trabajar a través de Cristo en nosotros en que se levante esa imagen de Cristo en nosotros. Satanás hace lo opuesto. Él hace que la bestia de la tierra haga la imagen de la segunda bestia, que en este caso recibió la autoridad del dragón, que recibió la autoridad de Satanás. Entonces Satanás verdaderamente copia el sistema celestial, pero no hay una trinidad satánica. No existe. Satanás es el que da la autoridad al papado. El papado es quien es a quien se le levanta esa imagen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok, ahora, teniendo ese punto en mente, vamos a analizar rápido que Cristo es el Señor del sábado. Dice Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El cuarto mandamiento es esencial porque Cristo tiene autoridad sobre el sábado, porque Él lo creó, Juan 1:1, 1 al 3, Génesis 2, 2 al 3, y lo redime. No fue dado para ser guardado por fuerza humana, sino en su autoridad y bajo su dirección. Satanás está, y recuerden que estoy dando una introducción para lo que vendrá en el otro estudio más adelante. Satanás está forzando la adoración, no en un sábado, sino en un día opuesto. Pero digamos que Satanás quiera forzar a todo el mundo a guardar el séptimo día. ¿Deberíamos nosotros de defender eso? No, porque el sábado no puede ser forzado. Los 10 mandamientos no pueden ser forzados. Aunque se obliga a las personas a leer la Biblia y guardar el sábado, nosotros tenemos que estar en oposición a esto. Porque nosotros no podemos ir en contra de la conciencia de los hombres. Dios entregó el libre albedrío. Y esto sería, en este caso, una trampa de Satanás. El sábado fue hecho para bendecir al hombre y no para esclavizarlo, ¿verdad? Marcos 2, 27 al 28 también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este texto revela que el sábado es un don, no es una carga, pero solo Cristo puede restaurar su verdadero propósito. Guardarlo sin Él es legalismo
o vana rutina. La letra mata, como dice Pablo. Esto mismo pudiéramos poner para cualquier otra cosa o llamado reforma. Es el mismo principio, ¿verdad? Si guardamos cualquier principio o instrucción que Dios da sin Cristo, no sirve de nada. El reposo sabático apunta al reposo en Cristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay verdadero descanso sin Cristo. Por eso es que el sábado no puede ser guardado sin Cristo. El verdadero descanso sabático es venir a Cristo, no solo dejar de trabajar, sino reposar en su justicia, o sea, guardando su ley, estar en comunión con Él, en su gracia, en su victoria sobre el pecado. Punto número 4. Sin Cristo, el sábado es una sombra sin sustancia. Y miren que esto es un problema dentro del adventismo porque muchos no lo entienden cuando estamos leyendo Colosenses 2, 16 y 17, y especialmente muchos cristianos no adventistas que usan este versículo para decir, mira, no hay que guardar el sábado. Ahí dice que no me juzgues por el sábado. Vamos a ver esto. Por tanto, nadie os juzgue con comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No está diciendo que no hay que guardar el día de reposo, te está diciendo que nadie te juzgue con respecto a estas cosas, porque guardar el sábado no es lo que santifica al hombre. Lo que santifica al hombre es Cristo. Por eso es que dice el cuerpo es de Cristo. Lo unes con 1 Corintios 6 y Pablo dice aquel que se une a una ramera es una carne con la ramera. Pero Cristo, el cuerpo es de Cristo y es donde habita el Espíritu de Cristo, mora Cristo, aquello es de Cristo. Entonces, ¿cuál fue el problema de los fariseos? El problema de los fariseos era que ellos estaban tanto por la ley, estaban tanto por el legalismo, estaban tanto por la tradición, que vino Cristo, lo rechazaron. ¿Sirvió guardar el sábado? No. ¿Sirvió leer la Biblia todos los días como ellos hacían en el culto en la mañana y iban al santuario y todos los fines de semana en la sinagoga? No sirvió. ¿Por qué no sirvió? Fíjense, la palabra fariseo quiere decir apartado para la santidad, o sea, apartado para el uso de Dios. Y no pudieron ser usados por Dios. La mayoría de los fariseos rechazaron a Cristo. Y a eso es lo que está hablando el versículo. No es nada complicado. Pablo no desecha el sábado, sino que declara que su esencia, su cuerpo, su centro es Cristo. Lo mismo pasa con el tema de la comida y la bebida. Lo mismo pasa con el tema de la fiesta, las lunas nuevas. Dios se cansó de las lunas nuevas desde el Antiguo Testamento. Algunos van al Nuevo Testamento para decir que las lunas nuevas se acabaron porque Cristo murió en la cruz. No, eso se acabó desde el tiempo del Antiguo Testamento. Dios dijo, estoy harto. Ya no soporto más sus tradiciones, sus lunas nuevas. No soportaba las cosas porque se estaba perdiendo a Cristo de la vista. Ya se habían convertido en una vana rutina. Esto lo hacemos porque es luna nueva y es como en la iglesia que llegamos y estamos ahí sentados y están cantando y estamos así con cara larga. Hermanos, si se pierde a Cristo, de nada sirve nada. De nada sirve todo. Todo tiene que, el centro de todo tiene que ser Cristo. Esto, lo que está hablando en Colosenses 2, es en esencia Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si Cristo no habita en nuestra carne, no hay nada. Estamos muertos, somos como los huesos secos de Ezequiel, capítulo 37. Corríjame si estoy errado. El verdadero sábado es señal de santificación por medio de Dios, no del hombre. Además, le di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Quién es el que santifica al pueblo el sábado? No, no. Las leyes no, es Dios. ¿Cómo? A través de nuestra obediencia. ¿Y cómo nosotros obedecemos? Dios pone en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. O sea, Dios es quien obra en nosotros la perfección y de nosotros sale vida santa, no porque nosotros la producimos, sino porque es obra de Cristo. El sábado no es una obra de justicia propia, es un recordatorio de que es Dios quien nos santifica. Si no reposamos en Él, no hay santificación real. Hay muchas personas que no trabajan el sábado, la pasan en familia, pero eso no lo santifica. Lo que te santifica es Cristo. El sábado es símbolo de reposo celestial y solo Cristo nos puede llevar ahí. Hebreos 4, 10 al 11, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, ¿ve? Como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No es solamente entrar en el sábado, es entrar en el reposo de Cristo, que es el Señor del sábado, en el día del Señor, ¿verdad? Aquí se muestra que el sábado es tipo de reposo eterno en Cristo. Quien verdaderamente guarda el sábado lo hace porque ha entrado en el reposo espiritual mediante la fe.
Punto número 7. Sin Cristo no podemos hacer nada, ni siquiera guardar el sábado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Espero que se esté entendiendo lo que estamos hablando. No quiero que salga una persona por ahí diciendo, ah, mira, está diciendo no guardar el sábado. No, no. No se puede guardar el sábado sin Cristo. Tenemos que guardar el sábado. Pero si lo vas a hacer sin Cristo, de nada te sirve. Guardar el sábado, como todo mandamiento, solo puede lograrse en unión con Cristo. Separados de él, el intento es vacío, es en vano. Cristo es el creador del sábado, el Señor del sábado. Él reposó el sábado y el cumplimiento del sábado. No se trata simplemente de dejar de trabajar, sino de conocerlo a Él, caminar con Él y descansar en Él. Porque no entraron en mi reposo a causa de su incredulidad, nos declara Hebreos 3, 18 al 19, y por eso es que Israel falló, erró al blanco. Es decir, el sábado sin fe en Cristo es una forma sin poder. ¿Cuáles son las etapas entonces del santuario con respecto a la ley de Dios? Vemos nosotros la etapa del santuario, acción de Dios según Hebreos 10, 16 y el resultado. En el atrio vemos la limpieza del corazón con sangre y agua mediante el Espíritu y mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Vemos entonces la disposición a recibir la ley. Si tú crees que verdaderamente el Hijo de Dios fue entregado en la cruz para perdón de tus pecados, tú vas a estar en disposición de recibir esta ley. Lugar santo, vemos que se graba su ley mediante la palabra, espíritu y oración. Vemos nosotros entonces una mente transformada. Lugar santísimo, sella la ley en el corazón, carácter semejante a Cristo. Ya no se está fallando al blanco, no se está codiciando, no estamos mintiendo, levantando falso testimonio, llamando a nuestros hermanos fatuos. No. Apocalipsis 11 y 19 nos dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Esto tiene que ver por cerca del estudio que vamos a estar teniendo más adelante. El arca del pacto es símbolo final de que el nuevo pacto se ha cumplido y que hay un pueblo en la tierra en quien la ley está escrita en mente y corazón y están preparados para ver a Dios. Los mandamientos, hermanos, son el centro del santuario. Apocalipsis 22, 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. El santuario enseña que la obediencia a los mandamientos no es legalismo, sino que es transformación del corazón por el Espíritu. Desde el altar hasta el arca, cada paso nos lleva más cerca de una vida que refleja la imagen de Cristo, en quien la ley se vivió perfectamente. ¿Cómo podemos ver el santuario y el evangelio en un solo versículo? Bueno, el versículo escogido para este estudio es el de Eclesiastés, que leímos al principio. Vemos nosotros que dice el fin de todo discurso, oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vemos nosotros que entonces en el atrio, vemos nosotros el llamado al temor a Jehová. Vemos la justificación, el comienzo del camino de obediencia. Vemos nosotros que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, de acuerdo a Proverbios 9:10. Dentro del atrio vemos que el pecador reconoce su culpa y teme a Dios al contemplar el sacrificio de Cristo. Por eso es que dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, ese morirá. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos nuestro Redentor. Allí nace el arrepentimiento y la reverencia por la justicia divina. En el lugar santo vemos el llamado que hay que estar guardando sus mandamientos para nuestra santificación, vida diaria de obediencia, oración y comunión. Guardar los mandamientos es la evidencia que tememos a Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces, en el lugar santo se alimenta el alma, la mesa de los panes, se alumbra el camino, el candelero, y se intercede, incienso. Allí se forma el carácter y se escribe la ley en la mente. Amén. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de acuerdo a Romanos. Y por último, el lugar santísimo, porque esto es el todo del hombre. Glorificación, el sello final, el juicio y la restauración total. El todo del hombre es reflejar a Dios. Por eso es que Levíticos 26:12 nos dice, y me haré entender por vosotros, y andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En el lugar santísimo está la ley escrita por el dedo de Dios, símbolo de un pueblo sellado. Aquí termina el juicio y comienza la eternidad. Este es el pacto que Dios va a poner su ley en nuestros corazones. El que es santo, santifíquese todavía de acuerdo al llamado Apocalipsis 22:11 y Eclesiastés 12:13 es el eco profético del santuario. Así que hermanos, teme a Dios, guarda sus mandamientos
Esto es el todo del hombre. Hemos llegado al final de este estudio. Espero que haya sido de bendición, que de alguna manera estoy tratando de apagar aquí, compartir la pantalla. Espero que de alguna manera, tú sabes, les ayude a poder estudiar estos temas más y poder aprender que verdaderamente nuestro Dios está al control. Y hermanos, si nosotros no aprendemos a dejar que Cristo sea quien obre en nosotros esta santificación perfecta, vamos a fallar siempre cada vez que tratemos de hacer las cosas por nuestras fuerzas, porque nada bueno hay en mí, ¿ok? Nada bueno hay en mí, nada bueno hay en nosotros, solamente Cristo es el que puede terminar esa obra que Él empezó y Él prometió terminarla. Así que te invito a mirar al santuario como algo especial para nuestras vidas y la ley de Dios y su vigencia y cómo permitir que sea Cristo quien nos ayude, en este caso, a poder llegar a reflejar el carácter perfecto de nuestro Dios Padre. Que Dios te bendiga. Bendición.